Radio que no pasa de moda. Radio Expresión. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo. Para eso esta tarde vamos arrancando con este programa que se titula Mariposas Amarillas, Mujeres en la Educación. Sean todos bienvenidos a esta Radio Expresión México, tu mejor opción en la red. Y vamos con este programa que vamos a tratar efectivamente acerca de educación, vamos a hablar acerca de las mujeres en la educación, de este papel que parecería protagónico, aunque en realidad hemos visto a lo largo de muchos años, de siglos incluso, que las mujeres tenemos un porcentaje mucho mayor que los hombres de participación en lo que es el proceso educativo en general, hablando desde la casa, la escuela, la formación para el trabajo, el acompañamiento ya en ciertas artes y oficios tradicionalmente, y sin embargo, a pesar de este número tan alto de mujeres que estamos, que trabajamos, que convivimos y que tenemos relación con la educación, resulta que no somos protagonistas. Entonces, bueno, este siglo que nos llega ya a los 21 años de haberlo comenzado con una fuerte oleada de diferentes cosas que están cambiando nuestro entorno, nuestra normalidad, lo que llamábamos la normalidad, desde luego, también con un protagonismo muy relevante que podemos percibir ya desde hace algunos años, desde luego. Vimos, por ejemplo, el año pasado todos estos movimientos feministas que provocaron una gran desestabilización para mucha gente. Yo creo que un despertar para muchas de nosotras, en donde hubo un paro nacional, un paro mundial, de hecho, hubo el famoso 8M, el 9M, y después viene la pandemia y de pronto parecería que todo eso no era relevante. Pero ahora con los Juegos Olímpicos vuelve a ser relevante el papel de la mujer. Y el papel de la mujer en la educación yo creo que siempre ha sido relevante, aunque no ha sido realmente este protagonismo que tienen algunos hombres, que son los que generalmente marcan políticas, son los expertos, tradicionalmente siempre han sido vistos como los expertos. Pero bueno, yo creo que ya es momento de tomar este protagonismo, y quiero darle la bienvenida a una madrina de lujo, a la doctora Heréndira Piñón, que nos acompaña esta tarde para hablar de un tema muy, muy importante. Pero antes que de entrar en materia, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás, Heréndira? Hola, hola, pues un gusto saludarles a todos. Mucho gusto me da estar aquí en Radio Expresión México y pues estoy bien, gracias. Todo marcha, ya iniciando actividades en el nuevo ciclo escolar. Perfecto. Bueno, pues la doctora Heréndira Piñón es educadora, desde luego, desde hace ya 37 años en el sistema educativo, con toda una trayectoria, desde luego, que tiene que ver con diferentes niveles, con diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puestos, y también, bueno, pues es investigadora, es doctora en educación, es supervisora en el Estado de México de secundarias generales, y pues también tiene una experiencia, un acervo muy grande en todo lo que es el sistema y en todo lo que tiene que ver con los procesos pedagógicos, didácticos, etcétera. Pero si me permites, Heréndira, antes de entrar en esto que nos va a tocar de lo que nos va a tocar hablar, que me parece que es
realmente sustancial y que mucha gente se pregunta, me gustaría un poquito contextualizar en dónde estamos en educación en México en este momento. Ya se ha hablado muchísimo de, bueno, de esta polémica del regreso a las clases presenciales. Y en esta polémica del regreso a las clases presenciales, bueno, viene toda una cuestión también política, vienen todos estos dimes y diretes, se anuncian, por ejemplo, que 25 estados regresarán a las clases presenciales y por allá en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que lo mejor para el país es este regreso a clases y bueno, le cito textualmente de acuerdo a como nos dice por allá una página de Claro que dijo, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, de los adolescentes, de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación y del desarrollo del país. Y bueno, dentro de estos 25 estados que estarán regresando, también tenemos, bueno, esta situación del calendario, de este polémico calendario que hace parecer como que se amplía para la recuperación, aunque en realidad esos 10 días que se suman, bueno, tienen muchos asegúnes, dirían por allá, y tendríamos que analizarlo un poquito más a profundidad. Pero bueno, los estados que se estarían sumando, que ya dijeron que sí van a regresar a clases presenciales, hasta el momento son Baja California, la Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y bueno, dentro de esta realidad también tenemos por allá algunas fuerzas, algunos grupos que están hablando de que, bueno, esta resistencia de mucha gente que piensa no mandar a sus hijos a clases, de los mismos docentes que pues aunque se han reportado y de hecho ya están trabajando muchos de ellos, pues sí tienen una cierta reticencia porque ahorita vamos a hablar de eso, de las condiciones específicas que se están viviendo, porque una cosa es lo que es la propaganda, lo que viene en la nota periodística, lo que dicen en una rueda de prensa, y otra cosa muy diferente es lo que sucede en la realidad. Pero bueno, en contraparte está este grupo que ahora aparece, que bueno, pues no se conocía mucho hasta que empezamos a ver por allá unos carteles y a mediados bueno, no a mediados del año, de hecho, antes de que terminara el ciclo escolar, empezamos a ver estos carteles y estas marchas un tanto fallidas de un grupo que es un colectivo que se llama Abre mi Escuela, y anuncia este colectivo que 8 estados estarán manifestándose el día 8 de agosto, justamente para solicitar esta reapertura de las clases, de las escuelas físicas, de las escuelas presenciales, siempre y cuando hayan ciertos protocolos de sanidad. Y estos estados serán Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur y Guanajuato. Y ellos dicen que, bueno, que son un movimiento nacional y que sin minimizar los riesgos que se pudieran cubrir, lo cierto es que ya se requiere, después de 16 meses de escuelas cerradas, pues que los niños y los jóvenes regresen, que hay toda una serie de situaciones que se han dado con este confinamiento. Por allá también mencionaba el presidente que solo 2 países no hemos regresado a clases presenciales, hemos tenido los periodos más largos de ausencia de las aulas físicas, que son México y Bangladesh. Entonces, bueno, pues en este punto, pues sería bueno saber cuáles serán estos protocolos que nos anuncian que este plan, esta estrategia que se presentará en próximos días en estos espacios conocidos como la mañanera. Y bueno, el colectivo que se va a manifestar el 8 de agosto habla de que 6 de cada 10 niños sufren o han sufrido algún tipo de violencia durante el encierro por la pandemia y que se incrementó el 12% los embarazos adolescentes y un 50% el trabajo infantil.
que, bueno, sí es realidad, sí es cierta, no sabemos bien a bien porque los estudios no lo reflejan con certeza si es esta situación de la pandemia o son situaciones que se han visibilizado más a través de las redes sociales, que también es cierto, han cobrado mucha relevancia en estos días, ¿no? Bueno, pero ahora sí ya vamos a la pregunta que nos atañe en este primer programa con esta madrina de lujo que tenemos esta tarde y que me gustaría preguntarte específicamente, ¿tú crees, Erendira, que la educación está en riesgo? Gran pregunta. Yo creo que lo que es la educación como la conocemos ahora, tal como la hemos conocido todos cuando vamos a la escuela, esa forma escolarizada de asistir a la escuela que unifica las cosas, las formas de enseñanza, las formas de aprendizaje, eso es lo que está, pues, muerto ya. O sea, ya no tiene por qué haber una escuela así. Yo creo que la necesidad de modificar las formas de hacer las cosas, pues se da sobre todo pues porque estamos en momentos en donde tendríamos que, por ejemplo, tenemos la situación de la pandemia, que nos orilló a hacer cambios y a trabajar a distancia y aprender cosas que no sabíamos. Pero también tenemos las nuevas pedagogías que han estado surgiendo, los conocimientos de las neurociencias y demás, que nos han estado llevando a pensar que el cambio debería estar ya. Si nosotros vemos desde cuándo se están anunciando cambios en la educación, pues hemos tenido movimientos múltiples y propuestas pedagógicas, pero el cambio real no se da, ese brinco, ese salto no se ha logrado dar debido pues a que los usos y costumbres, las formas tradicionales de hacer, pues siguen vigentes, ahí están, y entonces los resultados que estamos obteniendo no son buenos, y ahora con la pandemia, obligados a trabajar a distancia, pues estamos viendo que los resultados todavía están peores, porque tenemos un gran número de alumnos que no tuvieron contacto con la escuela, con sus docentes, un buen número, o sea, a lo mejor cada quien en su contexto dice, bueno, sí, mi hijo estuvo trabajando y la maestra se conectaba, pero hay muchos lugares donde no hubo nada, ningún acercamiento. ¿Por qué? Pues porque no hay conectividad, no hay manera. En las zonas rurales, en algunos lugares donde hay comunidades alejadas, de poca población, pues los maestros asistieron a veces a llevar alguna guía, pero pues iban cada 2 meses, cada determinado tiempo. Entonces, la educación como tal no está en riesgo porque la educación es una necesidad. Pero lo que está en riesgo es el querer, el que quiera seguir conservando las cosas como están, sí, está destinado a morir y a cambiar. Definitivamente esta idea de los ambientes híbridos de aprendizaje es la que va a prevalecer. Esa semipresencialidad es lo que va a seguir porque no hay de otra. Esta pandemia pues llegó y el virus ahí está y está mutando, y entonces seguramente pues vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de una forma diferente. Y eso pues implica que la educación, como la conocemos, ya no pueda ser igual. Si alguien aspira a regresar a marzo del 2020 para tener ahí un grupo de 40 y tantos niños sentados trabajando y que el maestro esté dando su clase, eso ya no va a poder ser. Creo yo que en ese sentido podríamos hablar de una necesidad de cambio. O sea, el regreso a clases es necesario, pues por esta situación de que muchos estudiantes no han sido atendidos. Por ejemplo, hubo un censo, el último censo del INEGI, en donde ahí nos mencionan que hay solamente 32.9 millones de personas entre 3 y 29 años y se inscribieron a la escuela en 2021, este año que acaba de terminar.
Algunos de ellos por diferentes causas, algunos por motivos asociados a la pandemia COVID-19, pero otros por falta de recursos, por problemas económicos derivados de la crisis económica que surgió, y otros pues debido a que tuvieron que moverse de lugar, irse a refugiar a otros espacios, y entonces muchos niños no lograron inscribirse. Es casi el 10% de la población en edad escolar entre los 3 y los 29 años, que es también la escolaridad universitaria, pues ya no se inscribieron. Y muchos ya no van a regresar porque empezaron a tener que vivir de otra manera para poder sostener la economía de los hogares y demás. Entonces, yo creo que el regreso a clases es necesario por eso, porque hay que atender a toda esa población y hay que trabajar con esos rezagos que tenemos. Y la idea esta de que si va a ser posible o no, yo creo que lo van a hacer posible políticamente. O sea, estamos viendo esta situación, incluso se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación ese acuerdo por el que se dio a conocer la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico de acuerdo a cómo está la tendencia de contagios y demás. Y ahí, pues, lo que vemos en esa modificación es que se considera diferentes acciones que no eran las que se habían tomado antes, por ejemplo, cuando el semáforo está en color amarillo o cuando está en color naranja. Entonces, ya no se va a considerar lo mismo. Ahí mismo se está señalando que los vacunados ya no se consideran población vulnerable, independientemente de que tengan edad avanzada o que tengan alguna situación de alguna otra enfermedad. Entonces, por eso nos vacunaron a los maestros, para poner condiciones para regresar. Eso dice la nueva metodología también. Entonces, hay que entender todo esto para poder analizar cómo es que se están poniendo las condiciones políticas para que sí se regrese a clases. Y las declaraciones de los gobernadores, también en esa situación política. Pero cuando hablamos de que es posible o factible, ahí es donde ya vemos las condiciones que pueden darse en un posible regreso a clases. Nosotros en el Estado de México todavía no tenemos la información